Bueno, eh, Buenas noches. buenas noches, Grete. Bien, vamos. Yo siempre al iniciar, digamos, una sesión pensando en clase, o sea, yo estoy tratando de que esto se parezca como a una clase porque es como el ejercicio también. Yo le estoy tratando de transferir o sea, lo que yo hago con los estudiantes. Obviamente me incomoda asumir el rol de estudiante con ustedes porque, por decirle algo, la profesora Betsy que está aquí conmigo, la doctora Sofía que también está entrando, ellos han sido mis profesores, entonces sí. Pero bueno, eso pasa digamos, en estos niveles de formación y en lo dialógico tenemos algo que rompe con lo tradicional y es que aprendemos de todo, entonces asumimos roles, o sea, ¿no? Hoy no puede decir uno que es el profesor porque todos somos profesores allí, ¿ya? O la mayoría somos profesores y estamos aprendiendo unos de otros. Pero le cuento una anécdota. No puedo decir obviamente de dónde ocurrió porque de pronto pues, puede ser molesto, pero ocurrió en un postdoctorado en la cual pues yo era profesor. Y resulta que la persona que dirigía el postdoctorado me dijo como cuando se quejan, ¿no? Los estudiantes. De hecho, fue una queja. Fue una queja. Me dijo, eh, bueno, me da pena decirle esto, pero tengo queja de que usted, o sea, no, como si no le estuviera enseñando algo. Y entonces le digo yo, miércoles, que yo no sabía que en un postdoctorado yo tenía que enseñarles algo al- a los estudios. Si estamos en un postdoctorado, se supone que todos somos doctores y que todos aprendemos. Y, o sea, yo tengo la gestión o sea, del módulo, pero aquí todos aprendemos. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Ahora que saludamos a la doctora Bessie, ahorita nos presentamos. ¿Ya? O deberíamos hacerlo ahora. Esperemos unos minuticos mientras que hacemos también la introducción, porque desafortunadamente, por lo menos en Colombia, nosotros utilizamos desde la antropología se llama horario de colocado, y regularmente damos como el tiempo para que los que llegan tarde, entonces siempre se comienza tarde, pero es que esto no debería ser, o sea, comenzamos a las 10 para mí ya comenzamos a las 10, ¿ya? O sea, esta es parte de lo que pudiera ser una clase. Entonces, así le dije a esta persona, ¿no? Pues sí, es que aquí, o sea, yo no, bueno, y no estábamos hablando de didáctica dialógica, que es lo que estamos haciendo aquí. Al final del módulo, sin saber yo quién era la persona, porque no había por qué saber quién fue el estudiante, ¿verdad? O el doctor en este caso que se quejó, dijo, hombre, yo me voy a excusar públicamente con usted, me dijo, porque es que yo no entendía el asunto. Cuando él entendió que realmente esto es un proceso donde todos aprendemos, ¿verdad? O sea, aprendemos juntos, aprendemos unos de otros. Espero que mañana en el proceso de evaluación también podamos decir lo mismo, ¿verdad? Que todos aprendimos. Yo iba a decir ahorita, o estaba preguntando ahorita algo, o quería preguntar algo sobre que cuáles, si no sé si les comenté, cuáles son las dos preguntas que siempre hago yo en una clase. ¿Alguien recuerda que yo dije eso? Cuando yo inicio una clase que siempre hago dos preguntas. Bueno, de pronto no, ¿Qué pasaría? no, bueno, ya eso es digamos, metiéndome en la clase, sino que antes de iniciar, ¿verdad? Yo siempre hago dos preguntas. Bueno, las dos preguntas es, ¿qué hicimos la clase anterior? Entre otras cosas porque a mí se me olvidan las cosas, ¿ya? O sea, yo tengo el marco de la clase, pero no porque tenga el marco de la clase yo tengo que desarrollar esa clase, porque hay cosas que se traen de la clase anterior. Fíjense una cosa, en las sesiones que hemos hecho, prácticamente la mitad de la sesión hemos estado hablando de la sesión anterior. No hemos dado cuenta de eso, ¿ya? De las dos grabaciones que le mandé, sí estamos, ¿verdad? Bueno, por lo menos de la segunda ocupamos.
un tiempo en la primera. Y la tercera, que la van a recibir ahorita, que la están recibiendo en este momento, nos ocupamos de la anterior, para conectar una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, que yo quiero que me la respondan. Por los que no estuvieron precisamente aquí. Bueno, pero como un resumen así que sea resumen, ¿ya? ¿Qué hicimos nosotros en la clase anterior o qué se hizo en la sesión anterior? Entonces, bueno, recordaremos lo que... Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? O sea, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Porque todos sabemos qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué les parece si me responden las dos preguntas y pasamos entonces a presentar los profesores, los participantes que no estuvieron en las sesiones anteriores para que todos los conozcamos y además que les tengo una sorpresa, pero no como, como se la dimos a Rosana. No, eso fue voluntario, eso no fue sorpresa. Bueno, ¿qué hicimos? Alguien que nos pueda resumirle qué hicimos en la sesión anterior. Cosa de 3 minutos. ¿O es difícil resumirlo? A mí me ocurre algo con respecto a este tema. Mire, cuando uno está planteándose el tema de una docencia para pensar, no hay un formato, no hay un formato. O sea, lo que podríamos llamar clase, vamos a llamarle, tiene un eje hermenéutico. O sea, hay un tema, pero en ese tema surgen una cantidad de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? Lo que pudo haberme ocurrido 3 minutos antes de de entrar o el solo hecho de entrar y hay una situación que yo pueda relacionar con la clase para pensar, porque lo más importante de la clase no es el tema o sea, el tema yo le llamo el pretexto. Ahora que nosotros seguimos un plan, hay universidades muy rígidas con el tema de clase por clase. Yo me imagino que en cuestión de educación primaria, cierto, sí se tiene que seguir esa secuencia así estrictamente. Eh, pero en el campo universitario no. Yo considero que si se quiere una docencia para pensar, imagínense con que, no, ya eso lo dimos hace tres semanas, entonces no podemos hablar de eso porque ya lo dimos la clase anterior. ¿Por qué no conectamos la clase? Incluso los temas que vienen después, aquí se ha dado una situación. Nosotros hemos estado hablando aquí de aspectos epistemológicos y resulta que los aspectos epistemológicos en el diplomado están en el segundo módulo. Y nosotros estamos trabajando el primer módulo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De todas maneras, había que hablar de eso, no nos detenemos a hablar de eso. Por ejemplo, cuando se plantea el tema de los paradigmas, ese es un tema del segundo módulo, lo, lo planteamos así muy rápido, decimos, bueno, eso está allá adelante, después pero lo conectamos con el tema. Entonces, debe haber un equilibrio entre lo que debemos desarrollar porque de alguna manera también si hacemos un plan, y no está mal hacer un plan, pero los planes no tienen por qué ser rígidos. ¿Por qué? Porque es que la vida es flexible. En las situaciones, o sea, ejemplos, la inquietud ¿verdad? Que uno mismo tiene, la lectura o la última lectura que uno hizo, y en ciencias sociales, imagínense, yo creo que es casi imposible hacer, o sea, que de un momento a otro cambian las cosas. Entonces, imagínense, doctora Marta, una, una crisis financiera, ¿verdad? Un evento financiero que sucedió ayer y que usted no pueda tratar ese tema hoy porque es que usted para la clase de hoy tocaba desarrollar tal cosa. O sea, yo diría, bueno, si así son las clases, estamos en un modelo tradicional. Por dialógico no va a ser. Porque lo dialógico implica, digamos, tener esa flexibilidad de poder regresarse un poco, después incluso hasta adelantarse un poco. Eso sí, el problema es mantener el eje hermenéutico. Se requiere que el participante esté bien metido con lo que se va a hacer. Si está pendiente como pasa con muchos de nuestros estudiantes,
pendiente del teléfono celular. Mire, algo que me pasa con mucha frecuencia, le pregunto yo, la misma pregunta que estoy formulando, ¿qué hicimos en la clase anterior? Y de pronto me dice un estudiante, no, usted estaba hablando de su hija. Y yo, estoy hablando de mi hija. Sobre eso fue. No sobre el viaje que hizo, por decirle algo, sobre el viaje que hizo a México y entonces lo confundieron allá con Fulacín. O sobre, y yo digo, pero por favor, ese fue el tema de la clase. Porque es que o sea, tú puedes utilizar cantidades de recursos, ¿verdad? Ejemplos, ¿ya? Para poder ir desarrollando el tema. Si el estudiante no está conectado, pues se quedará en las anécdotas, en los ejemplos, y resulta que uno está haciendo el esfuerzo porque, ¿verdad? Haya una comprensión, en un sentido, digamos, amplio de la palabra, de la temática de desarrollar. Entonces, por favor, se responden las dos preguntas, los que puedan responder o quieran responder, y después pasamos a hacer la nueva presentación. ¿Qué desarrollamos así muy rápido, 3 minutos, para decir qué hicimos ayer? O sea, porque nos puede suceder lo que nos ocurrió el primer día cuando dijimos, bueno, ¿y de qué trató la película sobre Ben Carson? Y cada uno dijo cosas un poco diferentes. Entonces, bueno, ¿de qué fue la clase? ¿Ya? Pudiéramos de alguna manera conectar algunas ideas centrales de la clase. Obviamente yo voy a desarrollar eso también más tarde para conectar la sesión de ayer con la sesión de hoy. Yo debo hacerlo. Pero primero quiero que este, me digan, porque en algún momento alguien se detiene a pensar en una parte o sea, de la exposición y pudo haber perdido el hilo eso ocurre, ¿ya? O sea, a mí me pasa, todo el tiempo me pasa, incluso le confieso, a mí no me gusta ir a conferencias. No me gusta, porque, o sea, ¿por qué no les prefiero escucharlas, ¿ya? Después grabada. ¿Por qué? Porque dice algo, el conferenciante o conferencista dice algo y me quedo pensando en eso que dijo y a los 10 minutos no sé de qué está hablando. O sea, me perdí la conferencia porque termino pensando, cuando uno está pensando, cuando uno todo el tiempo está tratando y qué quiso decir y por qué dijo esto y por qué esto se relaciona con esto, ahí te perdiste. Eso no quiere decir que entonces no haya que asistir a conferencias. Claro que sí que hay que asistir, ¿verdad? Pero por lo menos mi estilo cognitivo y de aprendizaje y el tipo de esto tiene que ver incluso, en la primera sesión se habló hasta de temperamento, desafortunadamente, no podemos, ¿verdad?, detenernos en ese punto cuando hablaba de Ben Carson, que hablaron de temperamento. Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué hicimos? ¿De qué trató? ¿O cómo lo percibió usted? ¿Cuál fue el tema central? ¿Hubo un tema central? Y ustedes saben que yo no obligo a nadie a que o sea, no, nunca le voy a preguntar, o sea, dígame usted, señor Gustavo, dígame usted, Sorciré, dígame usted, no, o sea, no, no, no. Y cuando veo que no, no me responde, me toca responder a mí, ¿cierto? Si es que yo realmente puedo precisar eh, el tema, ¿verdad? Porque pudo ser que tuve la intención de desarrollar un tema y, y la clase se fue hacia otro lado, ¿ya? Profe, Dígame. bueno, recuerdo que una de las cosas que estuvimos planteando fue que si hubo como puntos de encuentros en las opiniones que se presentaban todos los participantes del diplomado, ¿no? Sí. O que si se habían presentado algunas opiniones distintas o críticas a lo que se venía desarrollando o lo que se viene desarrollando dentro del diplomado. Ujú. Eh, eh, y hubo posiciones que decíamos que habían era como opiniones que respaldan a lo que está diciendo cada compañero, lo que está afirmando cada compañero. Y
y no se notaba así como especie de unas críticas o unas contradicciones a las opiniones de cada quien. A pesar de que yo, por ejemplo, yo dije, hay yo encontré un compañero, no recuerdo el nombre, que dice, bueno, ya tenemos como elementos, ya tenemos como unos, digamos, unos argumentos. Lo que hay es que empezar a ver cómo se hace investigación dentro del aula y, y, y cómo hacemos el, pues las reflexiones sobre el tema de la dialéctica dialógica, ¿no? Más, palabras menos, me recuerdo que estuvimos puntualizando sobre esos aspectos. Muy bien, Gretel estaba alzando la mano ahora. Sí, sí, así, a Gretel. Sí, doctor, buenas noches. Sí, pues más que nada haciendo, nada más complementando el comentario de la aportación o el comentario del compañero, estuvimos viendo por ahí que había poca participación en los foros. Y bueno, la pregunta que nos hizo ayer usted era si realmente estábamos aplicando la didáctica dialógica dentro de, ¿verdad? Estas aportaciones, porque en sí, pues los foros son para aportar y enriquecer todas estas aportaciones, ¿verdad? Que todos y cada uno de nosotros vamos dando de estos temas. Entonces, preguntaba, ¿verdad? Si realmente estábamos haciendo las aportaciones y estábamos viendo que era poca la participación, que es poca la participación, y pues comentaba que hay que enriquecer más esa parte, porque si estamos trabajando con la didáctica dialógica, ¿verdad? El que es para empezar el primer artículo que se tuvo por ahí, digo, hay que ahora sí que enriquecer toda esta parte para poder practicarla dentro del aula, en este caso, el aula virtual en la que nosotros estamos inmersos en este momento. Gracias, doctor. Claro, cómo no. Bueno, a ver, la, la didáctica dialógica, vamos a decir que no se casa con, con mm, con un enfoque pedagógico determinado. Puede parecer más cercano a uno que otro, puede parecer verdad y también dentro de su base epistemológica, porque a veces nosotros tratamos como de encasillar cosas, por ejemplo, el tema del saber previo, ¿ya? Entonces asociamos, no, pues si se va a tener en cuenta saber previo, entonces es que eso pertenece a una perspectiva constructivista, ¿ya? Digamos, el recurso del aula invertida, entonces diría uno, ah, pues con razón, o sea, esa es una estrategia entonces para que cuando llegue el participante o el estudiante ya sepa de qué va a hablar, ¿ya? Por eso yo incluso pregunto ahora también, o sea, o sea, ¿cuáles son los materiales de la sesión de hoy? La sesión de ayer tuvo unos materiales, fueron los foros, ¿verdad? De la primera y segunda semana del diplomado. Entonces, bueno, vamos a mirar qué hubo allí. O sea, hubo algún tipo, hubo un hilo conductor de eso. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? O sea, o todos, ¿ya? Porque este seminario se planteó sobre todo para los que incluso ni siquiera habían entrado al aula. Pero bueno, algunas personas quisieron vincularse y después me di cuenta, no, pues entonces vamos a abrirlo, vamos a que todo el que quiera desde el Bueno, diplomado. también clase acabo de Pues, llegar acá. Y para escribirles que la profesora Mónica no se va a poder conectar porque está enferma. listo, gracias, profe. Gracias. Entonces, bueno, ya tenemos definido más o menos qué fue lo que, o sea, que estuvimos haciendo ayer. Obviamente está la grabación, que ahí estará más claro, ¿verdad? Qué fue realmente lo que se hizo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Ya? No se preocupe, profesor. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? O sea, ¿cuáles son los materiales de hoy? ¿Cuál es, digamos, alrededor de qué gira, verdad, el tema? O sea, siempre, ustedes, los que hayan entrado al aula, verán que hay yo no sé si eso sería caricatura, hay una caricatura
creo que para cada uno de los módulos, que dice Chajín. Sí, 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 sí la han visto. Eso lo hizo un estudiante del año pasado de administración hotelera que cuando terminó la clase viene y me entrega y hasta firmado, ¿no? Como con autógrafo. Y decía, pensar, o sea, pensar. Porque ahora no es que uno piensa si, o sea, por el solo hecho de decir, no, pues, yo debo pensar y pensar y pensar. O sea, es que el énfasis, no importa cuál sea el tema que yo tenga que desarrollar en cualquier tipo de asignatura. Por ejemplo, yo dicto antropología cultural. Para mí es o sea, el pensar, o sea, ¿cómo defino yo, cómo busco que aparte de los, digamos, los documentos, vamos a suponer si yo tengo documentos sobre el hombre cesarense, porque estoy en el departamento de Cesar, ¿ya? O sobre la cultura del Cesar, o la cultura regional, la cultura del Caribe colombiano. Bueno, no solamente cómo piensa, sino, o sea, cómo pensamos y cómo resolvemos un problema del día. O sea, lo que pasó antes que yo entrara al salón. O sea, cómo me refleja eso cómo pensamos los caribeños. Sí. Entonces, siempre el énfasis, más que digamos, el pretexto que yo sigo llamando, ¿verdad? El elemento, el objeto, ¿verdad? De estudio, es pensar ese objeto. Bien. Entonces ya está claro. ¿Y qué venimos a hacer hoy? O sea, ya dijimos lo que estábamos haciendo ayer, o lo que hicimos ayer, o debimos haber hecho ayer. ¿Y hoy qué? Todos sabemos cuáles fueron los elementos. Rosana, sí, dime. Sobre docencia para pensar que usted ha enviado al grupo y, y, y preguntarse qué tan dialógico ha sido pues lo que se ha venido haciendo acá en el seminario. Ay, perdón si se me escucha mal, es que tengo problemas de internet. Sí, 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 pues desde ayer, porque el primer día, fíjate que estuviste muy bien con la señal. Sí. Entonces, sí, nosotros, el material para hoy fueron las dos clases anteriores. ¿Para qué? O sea, a ver, ¿qué propósito tendría? Como que, o sea, ya tú dirías, bueno, pues si ya tuve una clase, o sea, ver la clase de nuevo, o sea, si ya estuve ahí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vale la pena? O sea, pues, si ya tuvimos en esta, sí, ¿por qué vamos a hablar en esta sesión de cosas sí, sí, Pues básicamente como pues hemos conversado aquí, o sea, las diferentes posturas, cuando vemos por segunda vez o tercera o quinta, realmente siempre vamos a estar enriqueciéndonos. De pronto algún detalle que se haya perdido, fíjate cuando señalas la pregunta de que cómo inicias, y tú dices, siempre inicio preguntando, ¿qué hicimos la clase pasada y qué expectativa que vamos a hacer? Y eso siempre ha sido tu dinámica, pero fíjate que hoy quedamos como que en blanco. Y eso siempre ha sido el mantra cuando has iniciado. Entonces, pues cuando, como les digo, vemos y son diferentes, diríamos, instancias y todo eso nos va enriqueciendo. No es lo mismo como cuando decimos, es el corazón del lector el que cambia. El contenido siempre es igual, pero pues nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando con el tiempo. así es. Mira, con relación a lo que estás diciendo, y eso hay que tenerlo presente. Pues bueno, yo no sé si ustedes conocen que es una de las primeras teorías científicas, y en este caso de la psicología. Quizá fue la primera teoría. Es como en el tema de la medicina. Muy pocos, o sea, tú les puedes preguntar a muchos médicos por ejemplo, la medicina hipocrática. Bueno, ese es el que más se conoce, pero Almeón, ya, Almeón, y mira, gran parte de las llamadas de medicinas orientales, chinas, bioenergéticas, tienen base filosófica en Almeón, ya, médico y filósofo. Ok, entonces, cuando, como yo
me identifico, es decir, de acuerdo a las características TES, dentro de esa teoría clásica de temperamentos de Hipócrates, que todavía sigue vigente la teoría, obviamente ya no se habla de los humores, ya no es que son secreciones, no. Podríamos decir incluso hasta estilo de pensamiento. Esto está incluido en una de los materiales que dejé allí, ¿ya? Porque se plantean 4 estilos de pensamiento, pero eso no lo podemos desarrollar en estos momentos. Yo soy más colérico sanguíneo. De pronto no se está entendiendo eso, pero si te buscas por allá en la web cuáles son los temperamentos de acuerdo a Hipócrates, las características, a lo mejor vas a decir, es que yo soy flemático, es que yo soy melancólico, es que yo soy sanguíneo o soy colérico. Yo soy colérico sanguíneo y más colérico que sanguíneo. Y una cosa tiene el colérico sanguíneo. Una de las características es que habla y después piensa. Es decir, una amiga me decía, tú no editas, ya, o sea, porque la edición es un proceso que espera un momento, se me ocurrió algo, pero yo no lo digo, o sea, yo primero lo pienso y después lo expreso, ¿ya? A mí no me gusta, o sea, en la clase hay mucho de colérico sanguíneo porque precisamente me permite ese poder ser más holístico, flexible, pero yo prefiero escribir, porque yo digo, cuando yo escribo pienso 2 veces, ya no es una sola vez, no es lo que dije, cuando yo escribo tengo que repensar y de eso precisamente se trata hacer este ejercicio, o sea, pues ya tuvimos un video. Bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué tan dialógico? Estamos hablando de una didáctica dialógica y entonces la pregunta sería, oye, ¿y qué tan dialógico realmente, qué tanta aplicación de lo dialógico se está haciendo en un diplomado sobre didáctica dialógica? Como aquello de que se predica pero no aplica. Silat, ¿vas a decir algo de nuevo? Sí, Sí. ahí porque me llamó mucho la atención porque precisamente ahorita en la tarde estaba leyendo el artículo donde estás hablando de los 4 temperamentos y pues me pareció bien interesante desde la postura como explicas allí en el cuadrito, dependiendo si es melancólico, colérico, sanguíneo, flemático, la postura que va a tener. Entonces pues quería decirte que muy interesante que ojalá de pronto se pudiese también ampliar un poco porque la relación efectuada, pues como lo tocaste, diríamos, no, precisamente era lo que estaba leyendo en la tarde, y sí es cierto, porque eso va ligado con la personalidad. Entonces también, bueno, y las circunstancias, pero sí, algunos son líderes, otros no. Lo mismo, lo del flemático, me llamaba mucho la atención. Entonces, eso es lo que quería comentar, que de casualidad estaba hablando de eso y lo estuve hoy leyendo en los temarios, en el artículo que colocabas. Y uno no puede desprenderse de eso porque así es uno, o sea, hay una tendencia natural. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo soy así, o sea, colérico, sanguíneo, no puedo tampoco justificarme con eso. Discúlpame, Angélica, ya te doy la palabra. Como decir, no, no, lo que pasa es que yo soy impulsivo, entonces cuando llego a un almacén, compro las cosas y después digo miércoles, eso era para otro porque el colérico tiende a ser así, ¿verdad? Muy espontáneo, muy... No, 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 o sea, si yo sé que soy colérico, yo tengo que incluso tener la plata guardadita o dársela a mi esposa más bien para que la administre, ¿verdad? Porque los coléricos no tienden a ser líderes, gerentes, pero ojo que no son buenos administradores. Y aquí incluso en el diplomado, mira, yo pudiera decir, ojo, es una hipótesis. Rosana, por ahí está Rosana. Rosana es una de las personas que pienso que más ha participado. Yo me atrevería a decir que aplicarle un test, yo los tengo, ¿ya? Aplicarle un test de temperamento, incluso porque los estilos de aprendizaje están ligados y los estilos de pensamiento, recordemos a José Padrón, él no manejó de esta manera el tema de los estilos de pensamiento, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo te diría, a lo mejor Rosana es más sanguínea y colérica. Otras personas, algunos de ustedes, de pronto es más flemático o el melancólico, resulta que está pensando y está, es más, lleva la discusión acá en la cabeza, pero se queda calladito allá, ¿ya?
Entonces, habría que buscar la estrategia para saber realmente qué es lo que está pensando, porque sí está pensando, solo que no lo está expresando, porque los sanguíneos son los que expresan más las cosas, o los coléricos también, o que el colérico es muy individualista, ¿ya? El sanguíneo es más sociable, que el flemático es más organizado. Esas son cosas, ¿verdad? Que incluso ni siquiera nos damos cuenta y damos por estado. Perdóname, me estaba alzando la mano y pasamos entonces a hacer el paréntesis de la presentación. Discúlpame, ¿la bajaste? ¿Qué pasó? Angélica, ¿no fue? Hola, que yo dije, perdóname un segundito, regálame. Hola, Angélica. Sí, estoy, Sí. lo que pasa es que no se activaba mi micrófono. Ah, Pues la verdad es que yo ahí con respecto a la participación de los foros y lo que he observado, independientemente de que estemos participando poco, lo que observo es que se abre el tema de debate o del diálogo y después pareciera que no hay esa réplica del debate que está haciendo la compañera o compañero al principio. Y ponemos lo que corresponde al tema, pero lo desarrollamos desde nuestra propia circunstancia, nuestra propia mirada, pero no estamos haciendo el diálogo, estamos como cumpliendo con la tarea, vamos a decirlo así, como entregué, pero no hay ese diálogo. Entonces, no hay una continuidad con el tema que se abre a debate y cada uno entrega como por partes, vamos a decirlo así, porque a lo mejor vi este video, hice esta lectura, pero ya no se le encuentra una, una idea principal en todos los que uno va leyendo. Yo la verdad no he participado constantemente en el diálogo porque observo, voy leyendo las participaciones de todos los compañeros y la verdad, insisto, en la parte donde me engancho con ese comentario, con esa parte que el compañero hizo, esa aportación, ahí es donde sí comparto esta idea por esto, no estoy de acuerdo por lo demás, y empiezo a desarrollarlo y ya hasta el final coloco el del foro lo que considero. Y estábamos hablando con respecto a lo del foro 2. Y sí, en efecto, ¿no? Ahí es donde empezamos a observar la cuestión de los paradigmas, eh, la didáctica y demás, ¿no? De esta parte dialógica. Pero creo que mi opinión es esa, ¿no? La cuestión dialógica, la verdad creo que lo estamos dejando a un lado de forma general. Somos muy pocos o son muy pocos los que han interactuado en esa parte de enlazar a la idea de alguno de los compañeros. Eso quería comentar, que es lo que he observado. Y si vamos en el orden también en cuanto a las sesiones ahorita, pues nos tocaría la sesión número 3 o el foro número 3, que es en el que vamos a empezar a hablar sobre la pedagogía y la didáctica en el nuevo paradigma de la dialógico. Sí, perfecto. gracias. Angélica, una pregunta. Tú no estuviste esa noche aquí en la sesión, ¿cierto? No, Ya. Eh, no. ¿Quién que estuvo anoche en la sesión, ya, me puede hacer algún comentario sobre lo que acaba de decirnos Angélica, que no estuvo anoche con nosotros? Mire, lo que nos está planteando Angélica nos está validando lo que estuvimos hablando. Bueno, lo que pasa es que apenas, bueno, yo estoy apelando a la memoria, ¿no? Quizá porque yo acabo de escuchar y edité el video y lo subí, pero lo que estás diciendo es lo que estuvimos, ¿verdad? Planteando anoche, ¿ya? O sea que sí vale la pena repensar. O sea, sí vale la pena, es más, en psicología, bueno, de acuerdo a las corrientes, pero hay una, vamos a llamarle una técnica digamos, de conocimiento que es la introspección, o sea, es mirarnos hacia adentro, porque, o sea, pensarse uno, regularmente uno piensa al otro, pero no pensarse uno.
Sí, recordemos cuando hablamos de Ben Carson que quien le ayudó fue la novia y le dice, oye, pero te quiero preguntar una cosa, ¿cómo aprendes tú mejor? Y él se da cuenta, es que yo, ¿verdad? Aprendo más leyendo. ¿Y por qué? Porque la mamá lo puso a leer desde, ¿verdad? De que era niño. Entonces yo no voy a clase. Ya, no vayas a clase, o sea, más bien estudia. ¿Ya? Entonces, fíjate que Angélica nos está validando algo, o sea, que no estamos o sea, tan errados los que ayer dijimos que está pasando allí. ¿Será que los profesores, y es más, yo me atrevo a decir que quizás quienes están participando ni siquiera están viendo los materiales que están colgados ahí? O sea, algunos no lo ven, o sea, porque yo trato como de mirar, o sea, leer entre líneas y o sea, de cuáles son los referentes, ¿verdad? Del discurso. Entonces, ni hay réplica del compañero en términos, o sea, y ya eso lo discutimos ayer, que no era tuviéramos que estar apoyando el pensamiento del otro o que tuviéramos, ¿verdad?, que generar controversia por debate. No, papá. Si no hay necesidad de debatir, no se debate, y si no hay necesidad de agregar algo, no se agrega, ¿verdad? Pero los foros son un espacio de reflexión, ¿verdad? Colectiva, etcétera. Bueno, voy a hacer el paréntesis porque de pronto se nos van los nuevos, por alguna razón se desconectan. Primero, por aquí estoy viendo a la autora Sol Siré. Aquí nos estamos tuteando, estamos en el Caribe colombiano y aquí nos tratamos así, de tú, no de usted, ¿ya? Y entonces, y eso es porque, bueno, no, de pronto a nosotros se nos facilita un poco el asunto así. Y a ver qué pasó con la autora Bessie Fernández. ¿Está aquí? Sol Siré. Está aquí también esta Betsy. Bueno, entonces vamos, quisiera invitarlas a ambas a que se presenten y también que se presenten todos los que no han estado, pero comienzo con ellas porque ellas hacen parte del equipo, ¿verdad? De coordinación de este diplomado y venimos trabajando desde hace varios años. Y bueno, ellas se presentarán. Así que, continúa, yo tengo un ruido aquí, no sé de dónde sale, no sé si es mío. Eh, la próxima, ayúdame, Sorciré, ¿cuándo comienzas tú? Es ahora el 15, ¿verdad? Que ya comienza el módulo, ¿cierto? El módulo, ajá. Es el módulo quinto, ¿verdad? El quinto módulo y ya comienza con ella y después seguimos. Entonces, bueno, pero vamos a que ella se presente. Y obviamente también quienes están llegando hoy, como, ¿verdad? La doctora Angélica, o Angélica, perdóname que te tuté. La doctora Eli Román también está llegando. Bueno, vamos a presentarnos todos. Si quieres, inicia, Sorciren. Gracias, profe Miguel. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, por esta maravillosa oportunidad, como lo he dicho en otros escenarios, así como la participación en el foro sobre expectativas del diplomado. Y como bien lo indicaba el doctor Miguel, pues el profe Miguel, como dice Miguel, es más, me gusta mejor que me digan Miguel por ahí. Dígame, sigue. Amigo, aprendiendo, consolidando, creciendo en esta oportunidad antes del diplomado de la didáctica dialógica, y como bien indicaba, pues hemos trabajado en otros escenarios desde el postdoctorado en currículo, de la mano también de la profe Bexi. Pues esta es una nueva experiencia donde todos estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo y repensando, que es importante. Y como bien lo decía, pues todo es un aprender colectivo, un aprender cooperativo, un aprendizaje para trascender y partiendo de nuestra práctica, de nuestros conocimientos, de nuestra formación docente, pues brindar todas esas herramientas que nosotros tenemos y aprender de todos aquellos docentes y que pudiéramos pues conjugar todos esos elementos, todos esos saberes para generar un nuevo conocimiento
que es lo importante en esta experiencia del diplomado. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora la palabra a la profe Bexi. Muchas A gracias. nuestra amiga. Gracias, profe. Gracias. Aquí estoy, no crean que no, lo que pasa es que como está Gustavo también, Sí, ya cerramos lo la vi. cámara porque él en su equipo, en el mío, pero si no, el internet nos deja mal, ¿no? Bueno, hola Sorciré, Miguel, algunas de las personas que están allí que no, ¿verdad? Realmente ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes estos escenarios. Se habrán dado cuenta que la participación ha sido quizás poca, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, pero aquí estamos dispuestos a compartir desde esa didáctica dialógica. Y como quiera que, bueno, mi formación es más filosófica que sociológica, a diferencia de Miguel, nosotros nos abocamos mucho al sentido y al significado de las cosas, ¿no? Y quizás a propósito de lo que planteaba, creo que era la amiga Roxana, quizás hay poca interacción entre los participantes. Bueno, justamente hablaba hoy Miguel de los estilos de pensamiento, de las formas de aprender de cada uno de nosotros. Y bueno, la didáctica dialógica también es un poco de eso, es esa libertad que podemos tener, bien sea de reflexionar, de interpelar al otro, porque cuando nosotros comentamos el comentario de algún compañero, estamos interpelando esa realidad, que es su realidad, que no es la nuestra, ¿verdad? Esa interpelación pasa quizás por revisar categorías fundamentales como pedagogía, didáctica, aprendizaje, enseñanza, evaluación, cada una de ellas desde una mirada distinta. Yo decía que si pudiéramos generar desde nuestra formación una didáctica dialógica para ese campo de conocimiento sería extraordinario. Y extraordinario, ¿por qué? Porque bueno, aquí estamos 25 personas. Imagínense que cada uno de nosotros pudiera formular sus propios constructos sobre la didáctica dialógica y además dar el espacio para esa bidireccionalidad, porque aquí quizás lo importante es esa bidireccionalidad y la forma en que argumentamos esa bidireccionalidad, pero que no necesariamente tiene que ser bidireccional con el otro, sino que puede ser bidireccional con nosotros mismos, dependiendo también del tipo de racionalidad. Si nuestra racionalidad es mucho más instrumental, bueno, seguramente vamos directamente a ver, a responder, a comentar, pero si es más una racionalidad teórica, vamos más hacia la construcción. Y esa construcción es producto de esa introspección de la que Sorciré en otras oportunidades nos ha hablado y de esa introspección de la que hablaba en este momento Miguel. Pero bueno, yo no me voy a extender mucho, ya me conocieron. De aquí en adelante espero poder estar en todas las actividades y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿quién sigue? Doctora Angélica. Buenas noches. Pues bueno, yo estoy aquí en México, en el estado de Oaxaca, y tengo, ¿qué les puedo comentar? Muchas expectativas al respecto desde que inició esta parte del diplomado. En algunos otros momentos habíamos sido invitados a escuchar las participaciones en algunas pláticas y demás que se han tenido con la Universidad Intercontinental. Y pues sí, ¿no? Definitivamente, desde mi punto de vista, participar en esta área de lo dialógico, pues es mirar no el contenido, vamos a decirlo así, de cómo descifra el compañero sus propias ideas o la apropiación del conocimiento que tiene en algún punto,
sino ese ratito decía, nos enganchamos o me engancho en el comentario, porque probablemente tiene la misma mirada, porque al hacer esa interpelación que decía la doctora Betsy, es precisamente mirarnos hacia nosotros, en nuestra interioridad, en reflexionar en el tema, en hacernos las preguntas, en compartir esas opiniones o esos comentarios, pues nos lleva precisamente a responder y a reflexionar, a compartir esos recursos, pero desde nuestras propias circunstancias, porque al final de cuentas el conocimiento, como bien lo habían comentado en algunos otros momentos y con las lecturas y demás, el conocimiento desde mi punto de vista es precisamente eso, ¿no? El quién soy yo, cómo estoy yo estructurado, primero como un ser humano en un tejido social, político, económico, etcétera, de tal forma que me voy a apropiar de ese conocimiento, pero de ese conocimiento que igual y no es el mismo que tiene el otro, pero que podemos compartir y que podemos en comunidad generar un conocimiento que sirva finalmente para todos, ¿no? Entonces, considero que el participar en esta parte del diplomado, pues es mirar el cómo se hace en otros instantes con otras personas, con otros individuos, y precisamente eso, ¿no? Llevar a cabo un conocimiento que nos aporte y que ayude a mover muchas otras circunstancias que traemos en paradigmas que desde mi punto de vista comparto en algunas otras lecturas por ahí, que ya están quedando más que rebasados, no están siendo obsoletos desde su propia concepción. Entonces podremos unificar, podremos utilizar, podremos mirar, porque de algo han servido y han estado y han funcionado en algún momento, pero entonces para la circunstancia en la que estamos en este punto, tendremos que reestructurar, que innovar e innovar desde esta parte de la comunidad, desde la propia sociedad, para poder compartir esto que es el conocimiento finalmente, ¿no? Eso puedo comentar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos está faltando? El doctor Gustavo está por aquí. Y bueno, Tienes, tienes dos Gustavos, Gustavo Otero y Gustavo, hay otro Gustavo por allí. Gustavo, su esposo. Sí, lo que pasa es que si intervengo yo, entonces, bueno, se le cae a él Por, la por, conexión y si no es al por revés. Así dos. que, Ah, no, no se preocupe. Bueno, pues no le quién voy a dar más nos está chance. haciendo falta? Por cierto, nuestra colega venezolana, panameña, no lo estoy viendo por aquí, que la doctora se salió y estaba ahorita. Es más, yo la saludé. Bueno, no la veo. Bueno, no sé si alguien más No la del grupo que ves. está llegando, no la veo aquí Lo que pasa es que el Zoom es como pesado. sí, no, aquí estoy ¿Ves? viendo en los participantes, pero ahorita que estábamos 25 estaba ella, pero bueno, no está. Bueno, listo. Eh, bueno, iniciamos el trabajo de hoy. Rifamos quién coordina. Vinieron preparados para. Yo quiero hacer como uh, un poquito desordenado también de las notas ahora que tuve pues que editar la sesión de ayer. Eh, por cierto, no está Hanner por aquí. Hanner nos dejó una idea. Sí, profesor, aquí No, estoy escuchando muy atentamente. Aprovecho bueno. ya que me dio la palabra y los saludo. Muy buenas noches a todos. Yo no me Buenas conecté noches. desde las 10, sino que estaba callado escuchándolo. Pero estoy aquí atento. Listo. Hanner nos había dicho anoche, lo mencionó como dos veces en las conclusiones, que lo dialógico es una posibilidad. Y yo creo que entre estas cosas no se me había ocurrido y es alternativa y es una posibilidad porque bueno, porque podemos insistir en mantenernos
en los paradigmas, en cualquiera de los paradigmas. Ah, yo les tengo entre los, no sé si es de la segunda semana, creo que sí, en la segunda semana, hay una lectura sobre Carlos Vasco, no, perdón, sobre Habermas, sobre, ¿verdad? Un fragmento, un texto de Carlos, sobre Habermas, A ver, que se llama tres estilos de trabajo en ciencias sociales. No, el artículo lo escribe el profesor Vasco, que es matemático y filósofo, a propósito de un fragmento llamado Conocimiento e Interés de Habermas. Vasco nos dice allí en ese artículo que nos empecinamos con cuando uno está instalado en un paradigma y entonces descalifica al otro. Entonces, y siempre uno está viendo al sí, otro desde la perspectiva de su propio paradigma y como quien dice, no hay posibilidad de diálogo allí. Y es que lo dialógico, a ver, lo dialógico no es un diálogo forzado, no es una cuestión tampoco ecléctica, es repensar, ¿verdad? Es tomar. Mire, a mí me gusta poner el mismo ejemplo que es del marxismo, siendo que yo no lo soy, ¿verdad? Y es porque cómo pudo Marx tomar, digamos, aspectos disciplinares y opuestos a lo que finalmente él hizo, ¿ya? E integrarlos. Bueno, él fue el que lo integró, no fue que se sentó con Adam Smith, o sea, o con Feuerbach, o con Hegel, no, 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 pues, porque, o sea, él vio elementos, ¿verdad? Ahora, yo estoy citando a Marx, pero yo podría citar a Erich Fromm por plantearle algo. O sea, que Erich Fromm sacó algo del budismo zen, sacó algo del cristianismo, sacó algo del psicoanálisis, sacó algo de Marx, y eso. Ahora, podemos estar en desacuerdo con lo que hizo Fromm, pero lo que él hizo fue una integración, vamos a llamarle, cuando somos capaces de trascender la disciplina y generar nuevas teorías a partir de otras con nuevos planteamientos, entonces estamos hablando, ¿verdad? También, si eso tiene eh, digamos, una dimensión bastante amplia, podríamos hablar incluso de paradigmas, ¿cierto? Pero ese es allí lo que nos plantea o lo que nos dijo, ¿verdad? En su conclusión, eh, el profesor fue, bueno, es una posibilidad, ya es una posibilidad. O sea, podemos mantenernos dentro de, o sea, insistir, decir, bueno, pero si a mí me está funcionando este paradigma, ¿por qué tengo yo que adoptar otro? Thomas Kuhn plantea eso. Me estoy saliendo un poco porque ese es, digamos, de la otra discusión que seguiría si este seminario continuara, ¿verdad? Hacia la segunda semana, perdón, el segundo módulo, que plantea con que de alguna manera los paradigmas surgen cuando entran en crisis el paradigma anterior, solo que aquí no hay un paradigma anterior, hay paradigmas. O sea, son, son diversas racionalidades, ¿verdad? Con criterios de validez y enfocando cierta realidad, o sea, cierto objeto de la realidad, eh, y que de alguna manera eh, para algunos siguen funcionando, ¿ya? Y para otros no, pero ahí no se tiene por qué agotar. O sea, la ciencia no, o sea, siempre están surgiendo y las nuevas teorías, ya sean epistemológicas o disciplinarias, tienen ingredientes de lo anterior, de lo viejo, de lo nuevo, ¿verdad? Y tiene el propio prejuicio, ¿verdad? De quien, como la idea central, que yo siempre recomiendo, digamos, tener eso, porque siempre, a mí me gusta incluso una definición de paradigma de María Rosario Lores como un supuesto básico subyacente, o sea, esa creencia básica, porque también nos ayuda a definir paradigma, que es la creencia básica. O sea, yo, dentro de mi perspectiva, por ejemplo, epistemológica, creo, ¿verdad? Que hay una posibilidad, voy a retomar la conclusión, una posibilidad de que si estamos juntos, aunque tengamos temperamento diferente, disciplinas diferentes, experiencias diferentes, bueno,
¿Cuántas cosas no puede diferenciar? Pero tenemos aquí un espacio, que es una oportunidad, que es una posibilidad. Y tenemos unos problemas que incluso son comunes, ¿ya? A nosotros tenemos, a ver, aquí en este momento no hay nadie de Europa, ¿ya? Estamos, sí, representando 3, 4 países en el diplomado. Hay participantes de 9 países, eso fue lo que yo registré en algún momento, ¿ya? Sí, ni siquiera vamos a decir que representamos a América Latina, pero estamos todos, ¿verdad? Frente a unas mismas dificultades. Yo anoche planteaba, ¿y qué hacemos con el futuro? O sea, ¿cómo repensar, ya, el futuro de América Latina? Y repensar, o sea, tenemos esperanza, no hay esperanza, o sea, ya no hay alguna posibilidad, digamos, de construir por encima de eso. Y para ir cerrando esta primera parte que nos enlaza con la sesión anterior, porque ya va a ser las 11 Colombia, eh, nosotros estamos tomando los videos, ¿verdad? Anteriores, y yo por lo menos tengo tres apuntes aquí que me llamaron la atención. Por ejemplo, ¿ya? El profesor Luis está por aquí, Luis Martínez. Sí está. Sí, sí, estoy, buenas, sí, Ah, ok, estoy. ya. Eh, Fíjese que usted decía, ahí está en el video, que la didáctica dialógica nos lleva a revisar eh, como las metodologías o las utilizadas, o sea, a revisar. O sea, vamos a mirar a ver qué es lo que estamos haciendo. Miremos si, por ejemplo, piense usted en este momento en la investigación, acción participativa. Gretel nos habló de la investigación, acción participativa, creo que de la primera sesión y nos habló como didáctica, ¿verdad? Y bueno, quizás Gretel no se está inventando eso, ya hay autores que han hablado de la IAP como didáctica, pero Gretel lo está pensando incluso para su investigación doctoral. Entonces, o sea, está volviendo sobre. Y en mi caso, por ejemplo, yo hablo de investigación acción participativa total, que es como quien dice, investigación acción participativa mixta. Y, y ya ese es otro, o sea, es como volver a pensar. Eso con relación al comentario, ¿verdad?, del profesor, al aporte del profesor sobre esa revisión de la metodología. Miren, yo voy a preguntar eso. ¿Quién habló de repensar, por ejemplo, ayer en el discurso, ¿quién mencionó la palabra repensar? Vamos a ver si está aquí porque de pronto hubo una confesión, claro, aquí decimos echar al agua, yo no lo voy a echar al agua, pero hoy voy a hacer una pequeña maldad, cuando nos despidamos, yo no voy a cerrar el video y vamos a ver quién está dormido. Es que parece que hay gente que se queda dormida, o sea, pero no está el profesor, bueno, ya que no lo veo, pero es que aquí está, a menos que esté tomando café. Habló de repensar, lo dijo un par de veces. Bien, profesor Henderson, habló de repensar, ¿cierto? Y eh, Hanner nos hablaba del tema, ¿verdad? Del asombro, nos hablaba de volver a la filosofía. Mire, si hay algo que nos está quitando la posibilidad a nosotros en América Latina, es que estamos, o sea, la discusión epistemológica, increíble, o sea, yo soy, digamos, testigo de esto. En en una maestría de una universidad incluso hasta prestigiosa, un director de investigación, decirle, ¿verdad?, a los participantes, a los estudiantes, que lo que él tenía para desarrollar era la metodología, porque eso de epistemología, ¿qué? O sea, que eso de filosofía, ¿qué? O sea, que ahí es como que estaba sobrando. O sea, que eso. Y entonces tú dices, caramba,
ya, eso será el pensamiento. O sea, si tú le quitas, si tú le quitas la, el soporte epistemológico o sea, ¿qué queda? Queda, como lo acaba de decir la profesora Bessi, un saber técnico instrumental, o sea, y regresamos al positivismo científico que planteaba que, verdad, que la filosofía tenía que, ¿verdad?, de alguna manera, desaparecer porque era una etapa metafísica y obviamente, imagínense, tenía que desaparecer. Entonces, lo teológico, también la fase teológica. O sea, si la teología nos ayuda, incluso, aunque algunos dirán, pero ¿por qué vamos a pensar en Dios? No, sí, pero es por qué la teología te ayuda, porque por lo menos la teología no se queda en la apariencia de las cosas, se trata de buscar. Mire, quienes estudian filosofía se van a encontrar con la teología de los antiguos filósofos griegos, todos los filósofos presocráticos, incluyendo al mismo Heráclito, que Marx lo tomó, creían en Dios, decía, y bueno, ¿y qué hay detrás de todos estos fenómenos que estamos viendo? Yo no estoy aquí abogando porque seamos idealistas o porque creamos en Dios o en algún tipo, no, lo que estoy planteando es cómo la teología, incluso hay quienes piensan que la base de la filosofía es la misma teología. La filosofía nos lleva a trascender la realidad, y a diferencia, ¿verdad?, de la ciencia, nosotros tenemos que tratar de esa, pues, así lo queramos, con objetos empíricos, o sea, cómo validamos nosotros eso, ya, frente a una comunidad científica, frente a unos colegas. El filósofo se puede dar, vamos a decir, y ustedes perdonen, sobre todo los filósofos, el lujo de tratar de inferir, y sobre la base de no solamente de los hechos, sino de las lecturas que hace. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar? Por eso, ahí vuelve otra vez profesor Hanner a hacer como un aporte cuando dice hay que hacer un llamado al tema, ¿verdad?, filosófico. Y aquí, fíjense que estamos, ¿verdad? Desde el comienzo estamos planteándolo. Mire, Gretel nos dijo algo que no lo hemos tratado, de pronto ya no haya tiempo de tratar, desde la película de Ben Carson, sobre el tema de la trascendencia. O sea, ¿de dónde le vino a una señora que no estudió una carrera universitaria? Porque sí que si analizamos bien, y eso no es la película, es el mismo Ben Carson en su autobiografía. ¿De dónde vienen las ideas de trascendencia? ¿De dónde las ideas, por ejemplo, de la madre decir, no, pues es que tú, ¿verdad? Tú te lo puedes imaginar, tú todo lo tienes aquí, tú, ¿verdad? Puedes, o sea, ¿por qué no lo puedes hacer incluso hasta mejor? ¿De dónde? Cuando yo le decía a Hannes, mira, no estoy de acuerdo contigo de que de pensar de que lo que hay en el interior es lo que viene, ¿verdad? O sea, condicionado porque eso sería sociologismo. Es que ahí, ya, y no es que voy a abrir esa discusión, Hannes, el problema es, bueno, ¿y cómo le viene la idea? Ah, no, que él visitó a un profesor, pero es que tú encontrarás personas haciéndole aseo a profesores o a personas ricas, pudientes, y no toman la decisión que tomó la mamá de Ben Carson con respecto a, bueno, y es que estos hijos míos no podrán tener un futuro, ¿verdad? Mejor. O sea, ¿cómo pensó? Porque aquí lo que se rescata es cómo pudo haber pensado una persona al nivel de la señora que no tenía saberes escolarizados y cómo trascendió eso. Y ahí hay un aporte, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué somos profesores? Ahora, ¿por qué nos instalamos en un paradigma que en otro? ¿Cuál es la concepción que subyace? Por eso acabo de citar a María Rosario Flores con el tema de los supuestos básicos subyacentes. Yo sí me puedo confesar, o sea, yo no tengo problema para confesarme y establecer diferencias entre, por ejemplo, mi base religiosa y mi base filosófica. O sea, yo como cristiano, o sea, creo en la posibilidad del amor y en la realidad del amor. O sea, pero la posibilidad en cuanto a que queremos amar y realmente no amamos, pero por lo menos queremos, ¿verdad? Hacerlo, ¿cierto? Y eso, ¿verdad? La persona que sepa un poquito sobre el cristianismo sabe que, o sea, sin amor, ¿verdad? No se puede pensar el cristianismo. O no se puede pensar, ¿sí? Porque el soporte, de verdad, de toda una doctrina. Entonces, a ver, ¿y qué tiene que ver esto con amor?
Y si yo estoy pensando que lo dialógico, o sea, que precisamente la identidad, ¿ya? A pesar de las diferencias, incluso de las contradicciones, ¿ya? Ese es un elemento constructivo. Y entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo, vamos a tratar de recomponer las cosas, vamos a tratar, porque es que si, o sea, si seguimos en la polarización o seguimos en la contradicción, o sea, no vamos a no vamos a ver las dos caras del asunto. A ver, un ejemplo que usted dirá, esto no va al caso, Miguel, pero fue lo que se me vino a la mente, ¿ya? El hombre, vamos a poner que el hombre sea el malo de la historia, ¿ya? Engañó a su esposa. Obviamente no podemos justificar ese engaño, ¿cierto? Pero resulta que tú tampoco sabes qué pasa con la esposa, ¿no? Yo una vez tuve, tuve la oportunidad de, de tener una carrera de taxi con alguien que me dijo, ¿y usted qué piensa sobre que será que el hombre puede perdonar a una mujer que lo engañó? Y eso, yo enseguida inferí, este hombre tiene... Y cuando en la conversación me dijo, y yo puedo, yo para entonces era pastor, o no, estaba en camino de serlo, yo no soy pastor ahora. Y entonces me dijo que si podían hablar, ya estaban separados, que si podían hablar conmigo. Y yo digo, "Pues claro que sí". El asunto fue que yo en ningún momento, o sea, en esa historia, la mala del cuento era ella, porque ella lo había engañado. Pero el punto era, pero como que dice, ¿y qué hizo el otro? O sea, a ver, no estoy hablando que en todo problema hay culpas compartidas. O sea, es que si hay dos actores, a ver, aquí, ¿a quién culpamos nosotros por la educación? Ah, ¿es el Estado? Ah, es que son los estudiantes. Y no tendremos parte de culpa, ¿verdad? Nosotros. O sea, si vamos a hablar de culpables. Ahora, si vamos a buscarle soluciones, pues, entonces, ¿por qué no nos sentamos a la mesa todos los que tenemos que ver con el problema, ¿verdad? Del conocimiento, aprendizaje, investigación y todo lo que queramos, ¿verdad? Sobre el asunto. Eso es lo dialógico. Entonces, y ahí, pues le puede, ahora, que no, que es que eso de amor o esas creencias o esos supuestos, esos no son los míos. Bueno, no sé. Yo le decía incluso hoy, y en clase de antropología, el martes, le decía sobre problemas étnicos aquí en el Caribe colombiano, básicamente en la Guajira, donde hubo familias, ¿ya? O sea, tenían como guerra de clanes, o sea, clanes familiares, ¿verdad? Que se mataban entre ellos, se mataban entre ellos. Y entonces le pregunté yo, ¿y desaparecieron? ¿Ya? O sea, todos o sea, porque la idea era, no, tú me mataste uno, yo tengo que matarte dos o tres, qué cosa. No, llegó un momento en que se dieron cuenta que no estaban haciendo las cosas bien porque ambos podían matarse. O sea, tenían la posibilidad de matarse, para volver a utilizar la palabra posibilidad. Y como tenían posibilidad de matarse, entonces también podrían tener la posibilidad de sobrevivir. Ya, o sea, la segunda, tercera generación comenzó a pensar lo mejor. Y entonces, ahí por ningún lado está la palabra amor, ¿verdad? Pero la vida es un elemento fundamental como para comenzar a dialogar. Y en el caso de una pareja, de pronto los hijos es el punto, ¿verdad?, de identidad, y eso es lo dialógico. Gretel, yo estoy hablando mucho, Gretel pidió la palabra, y después de Gretel entramos en el tema de hoy. ¿Sí, Sí, Gretel? doctor. ¿O tenía Sí, ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí, ok, gracias. Bueno, es que usted, ahorita habló de una variable muy, muy importante para la didáctica dialógica, que es la comprensión. Sí, incluso usted hizo por ahí un artículo muy interesante que se llama La comprensión participativa, fundamento epistemológico de una didáctica dialógica. En el artículo, bueno, usted nos señala muy puntualmente esta definición, ¿verdad? Y como un eje conceptual, la comprensión como eje conceptual dentro de la didáctica dialógica, ¿sí? De tal manera que el manejo de los contenidos y las habilidades del pensamiento se resignifican y se transfieren
en la construcción de conocimientos entre todos los elementos de la didáctica dialógica y se sustentan en esta categoría. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Que es tan importante la comprensión dentro de ya sea un grupo o varios actores dentro de una institución, o una investigación, o una aula, o un aula virtual, ¿verdad? Donde se maneje este paradigma, ¿verdad? Y donde se pueda manejar, pero también es muy importante plantear los estilos de pensamientos, porque conociendo ya estos estilos de pensamientos podemos entender mejor a las personas, ¿no? Y saber y podernos comprender más desde su contextualización, ¿sí? Para poder ahora sí que tener un pensamiento más divergente. Y bueno, ahora sí que desde ese pensamiento más divergente nosotros podemos repensar y tener la capacidad de integrar todas estas habilidades y todos estos pensamientos y conocimientos, ¿verdad? De todas estas personas para poder entenderlas y tener un panorama más amplio de todo lo que podemos entender de una cierta conceptualización en algún específico tema. Entonces, a partir de esta comprensión ya se elabora un colectivo, una participación colectiva y se abre un fundamento epistemológico, o se rompe un paradigma y se trabaja con otro paradigma nuevo, que es la invitación a esta este, didáctica dialógica. Ay, disculpen, es que la cámara prende y apaga. Sí. Sí. Es mi participación, doctor. Gracias. Muy bien. Y fíjate que ahí hay un elemento, o sea, dentro de las clasificaciones, ¿verdad? Si uno, bueno, esto es del resorte tanto epistemológico como el pedagógico. O sea, nosotros podríamos clasificar incluso los paradigmas por los niveles de pensamiento, descripción, explicación, interpretación, ¿verdad? Comprensión. ¿Ya? Y estamos hablando de comprensión participativa. Y aquí, y es ¿verdad? La posibilidad que se da entre tantos discursos que hay aquí, entre tantos saberes, entre tantos intereses, bueno, vamos a ver, ¿ya? En vez de que cada quien diga lo que quiere decir o le gustaría decir, vamos a ver cómo, teniendo en cuenta unos problemas. ¿Quién habló anoche sobre el tema de la violencia? O sea, o sea, una realidad tan violenta como ¿cómo es que no vamos a estar pensando? ¿Cómo es que no vamos a estar repensando, por ejemplo, la sociología? ¿Cómo es que no vamos a estar repensando la política? ¿Cómo es que no vamos a estar repensando la, la administración? Ya, pues, tenemos que, o sea, que tratar de buscarle salida. ¿Por qué? Porque es que, o sea, las propuestas ideológicas, teóricas, que de pronto estamos asumiendo, nos tienen un callejón sin salida. Bueno, con esta participación de Gretel, yo quisiera que ya pasemos eh, al, al tema, ¿verdad?, que nos corresponde hoy sobre los materiales, cómo manejaron los materiales que vieron allí. ¿Ya? Les voy a contar una anécdota, pues, aunque le estoy robando el tiempo a ustedes. Una vez llevé a un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico, yo dictaba de la cátedra que tenía investigación, acción participativa, y los llevé a una comunidad muy pobre, de extrema pobreza, Villa Clarín, allá en el departamento de Magdalena, ¿ya? Y a ver, yo le había dado ya la teoría, entre comillas. O sea, habíamos leído sobre la IAP. Es más, como eh, a mí me gusta, ya, vamos a decir, entre comillas, ese tipo de investigación, metodología, y he realizado trabajo con IAP. Yo le quise decir, bueno, mis experiencias son estas. La intención mía era hacer un trabajo en esa comunidad con IAP. Efectivamente, ahí hice la tesis doctoral en administración. Entonces, el punto es que los estudiantes se molestaron, ¿ya? Porque ellos me preguntaron, profe, ¿y qué vamos a observar? Y le dije yo, ¿cómo así que usted me va a decir lo que yo debo observar? Lo que ustedes van a observar a través de mí.
por favor, aquí están en la comunidad, observen ustedes, me entregan un informe de lo que observaron, o sea, es que no podía, y se molestaron, o sea, hasta se quejaron. O sea, ¿qué querían ellos? Que le dijeran, mire cómo están los niños descalzos allí, ¿verdad? Mire los vientres cómo están, tan desnudos, y ese vientre abultado, ¿qué significa? ¿Y por qué el color de, verdad, la pigmentación, verdad? ¿Por qué el cabello, verdad, está así? Se dan cuenta que las casas son hechas con tablitas. Mire cuántas personas por familia, hay hacinamiento, prácticamente hay una sola habitación. O sea, ¿cómo voy yo a ver por el otro? O sea, ellos tenían que, ¿verdad?, encontrar los problemas allí, ya, desde la misma observación y decir, bueno, entonces, ¿qué será que investigo? ¿Sobre temas de salud, sobre temas económicos, sobre... Cierto. O sea, no, es inevitable, ¿verdad?, que cada quien percibe, recuerdo el profesor Luis haciendo el énfasis eso, ahí está en la grabación, profe, donde dice, bueno, entre ver y percibir. O sea, nosotros siempre entendemos la realidad desde un marco teórico o un marco ideológico o una matriz cultural. O sea, inevitablemente. O sea, ahora, que entonces no hay lugar para el pensamiento propio, para la decisión. Entonces, sí, claro que sí, pero hay que entenderlo de los marcos. Entonces, bueno, ya con eso, y ustedes perdonen el abuso, hoy he hablado más de la cuenta. eh, con respecto al trabajo que tuvimos para hoy. Ahora sí escucho. A menos que no haya quedado claro cuál era el trabajo, ¿cierto? Era ver los videos, ¿no? ¿Cierto? No más. O no los alcanzaron. No, no, no. Honestamente, o sea, si no los vieron, ya ahí sí ya es inevitable, porque ¿cómo vamos a hablar? O sea, o tendrían que hablar sobre la base de la memoria y quienes asistieron ayer, los 2 días anteriores. Profe, ¿sí se me Sí, escucha bien? sí, se te está escuchando bien. Bueno, pues la actividad consistía pues sí en ver los videos y preguntarse qué tan dialógica han sido las sesiones y yo también anoté si habían puntos de encuentro. También se habló sobre el tema de si se había generado un debate. Entonces, bueno, yo con respecto al video, a la segunda parte del video docencia para pensar o pensar la docencia, este, sí identifiqué, bueno, no, a ver, ¿cómo decirlo? Usted, usted trató como de sembrar una especie de debate en torno a la frase del profesor Hanner sobre, sobre si el aprendizaje, o sea, sobre si el aprendizaje se podría explicar por razones extrínsecas. El profesor Hanner decía que el aprendizaje es hacer un modelo interno del mundo externo. Entonces, bueno, en cuanto a identificar si hubo un verdadero debate, si estos espacios está propiciando el diálogo, pues yo identifiqué eso en el que tanto usted como el profesor Hanen pues daban sus posiciones acerca de usted, decía que no estaba de acuerdo, pues él también planteaba lo suyo. Y eso también tenía que ver como con una pregunta que usted nos había hecho antes y era si verdaderamente o sea, se había dado una discusión teórica en la primera sesión, que muchos dijimos que sí, pues porque las preguntas de reflexión se preguntaban sobre, valga la redundancia, sobre factores sociales, entonces se identificó que el marco de análisis fue la sociología. Eso en cuanto a las preguntas, no sé los demás compañeros que tendrán por decir. Yo la verdad no me vi toda la sesión porque no fue así, pero sí alcancé como a identificar eso. Y bueno, de momento eso.
Sí, gracias. ¿Quién más hizo quién más repensó el material? Bueno, profesor, yo pienso que, bueno, la pregunta inicial que para el día 5, ¿verdad? Es que la pregunta que está planteada es que si se establecieron, si establecieron los participantes en los foros relaciones entre la película sobre Ben Carson y los videos sobre Ken Robinson y Robert Schwartz. Eh, bueno, sí, yo creo que, como usted lo dice, no hubo en esa, eh, por parte de los participantes, no hubo una interpelación entre las diferentes opiniones que cada docente generó a partir de de lo que le generó el video, los dos videos y la película. Es decir, todos se limitaron a hacer la publicación de su opinión frente a lo que le generó la película y los dos videos. Pero no hubo al interior del foro, pues por los dos documentos que usted compartió, no hubo una interpelación por alguno de ellos, solamente es muy, o bueno, hubo unas cuantas, pero muy reducidas, pero no hubo por parte de la mayoría de los participantes una interpelación frente a lo que él está concibiendo en materia de la película en perspectiva con los dos videos de, de Schwartz y de Robinson. Entonces, bueno, ahí sería, el primer punto sería ese, digamos, que se necesita a partir de estos foros de forma virtual que no solamente se preocupen los participantes por generar la opinión con respecto a la película y de los dos videos, sino que también debería interpelarse uno al otro frente a lo que está comprendiendo e interpretando de esos tres elementos que fueron claves para desarrollar el primer módulo, como usted lo ha llamado desde un principio. Pues, digamos, eh, entonces ese es el primer momento que me parece importante señalar. Es decir, la falta de interpelación, y eso uno diría, y lo podría utilizar en estos términos, la falta de educación dialógica para contrastar las diferentes interpretaciones que se generaron a raíz de la película y los dos videos en materia educativa. Bueno, la película que tiene todo un trasfondo interesante y los videos, pues por supuesto que hacen un énfasis sobre la educación en sí y para sí, en sí y para sí, digamos, poniéndolo en de esas dos maneras. Pues esa es una, profesor, digamos, esa es una, aquí estoy, estaba mirando eso, aquí estoy, esa es una, la otra opinión frente, que creo que hay que ponerle un poquito para ver si nos despertamos, porque yo sé que es el momento, es bastante, todos estamos aquí haciendo un esfuerzo para generar un debate precisamente en relación sobre, no tanto si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los dos videos que de Robbins, bueno, los dos videos en perspectiva con la película Robinson y Squash, digamos, eh, porque uno podría decir que la experiencia que han tenido tanto el filósofo como el experto en educador puede que estén adecuadas a ciertas circunstancias muy particulares en los cuales ellos han tenido. Y como ellos han tenido, pues, digamos, han trascendido en cierta medida, pero uno se preguntaría, para ponerle aquí, no sé, para ver si lo discutimos, ¿será que la manera de cómo eh, Schwartz y Robinson, esa experiencia trascendental que ellos tuvieron en materia educativa, por una parte Robinson en materia educativa y por otra parte
Watts en términos filosóficos, aprendiendo a pensar, será que se adecuarían para el caso de América Latina? Cuando América Latina está en unas condiciones, por supuesto, que uno pone a mirar, por ejemplo, Ken Robinson es un inglés, y el caso de Watts es un norteamericano, pues, digamos, está sentado en Norteamérica y es un filósofo que, por supuesto, es interesante la manera como ambos están problematizando el tema de la educación y el tema del desarrollo, pues lo voy a poner en términos psicológicos, el desarrollo en términos cognitivos, o sea, el desarrollo cognitivo. Ahora, lo que yo estoy pensando aquí es que nosotros que estamos aquí parados desde América Latina, eh, qué tanto puede ser interesante, bueno, qué tanto, no, pero qué tanto se puede qué tanto pueden ellos eh, verse involucrada esa experiencia que ellos tuvieron para el caso de sus países, para América Latina, o sea, para ponerlo en esa perspectiva latinoamericana, pensando América Latina como un campo, no solamente lleno de experiencias, sino también como un campo teórico para pensar en este caso, para pensar la manera de cómo se tiene que enseñar, por una parte, digamos, que ese es el reto, por supuesto, en el cual estamos aquí mirando la posibilidad que nos brinda una educación dialógica, que sería, por supuesto, interesante, pero eh, entonces para el caso de América Latina, mirando todas esas posibilidades que han venido surgiendo y, por supuesto, unas más que otras que son enunciadas desde el otro lado del Atlántico, desde el otro lado del Atlántico y, por supuesto, desde el norte de América, qué tanto pueden esas experiencias que fueron trascendentales allá, qué tanto pueden verse en perspectiva desde América Latina. Estoy Ok. pensándolo Ujú. precisamente para uno poder aquí generar, Bueno, yo, y permítame generar, digamos, esa inquietud sí. que me surgió a partir Es de lo que dijeron los compañeros. muy importante el planteamiento que haces. Pero entonces, sobre la base de lo que tú estás planteando y para concederle palabra a Eliana y Angélica, y bueno, y la pregunta va para todos, ¿no? Pero entonces, Eliana y Angélica han pedido la palabra. Pero quisiera preguntar, teniendo en cuenta lo que el profesor nos ha compartido en este momento, ¿cuál es el objeto? Ya, el objeto. Cuando uno dice objeto, bueno, la cosa sobre la cual, ¿verdad? Nosotros ponemos la vista con objeto de estudio, objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto para hoy, para la sesión de hoy? O sea, a ver, el objeto, ¿verdad? El objeto, siendo nosotros los sujetos, ¿verdad? Actores de aprendizaje y de enseñanza, o sea, todos los que estamos aquí, docentes, estudiantes, ¿ya? Nosotros somos sujetos para un objeto que fueron en un momento una película, ¿ya? Sobre Ben Carson y otros dos documentales, o sea que en una vamos a mirar una experiencia de cómo una persona pudo superar ciertas barreras, ¿verdad? Educativas y todas las cosas. Y la otra es pensadores, ¿verdad? Alrededor del tema de cómo debe ser la educación. Pero, No, ¿cuál fue el objeto? Sí, totalmente de acuerdo. Perdóname si me salí del claro. tema, pero estaba Sí, no, mirándolo en no, pero está, perspectiva. está bien que hayas planteado eso. El objeto, o sea, voy a ver, vamos a ver si tú dices que debemos De estar un acuerdo. poquito dormidos, es posible. O sea, ¿cuál es el objeto? O sea, ¿cuál? No, es que ahí se me durmió anoche una persona y me lo confesó. Lo que pasa es que yo no lo quiero echar al agua. Ya, ahorita yo me quedo después 5 minutos, 10 minutos después. Si está ahí, es porque está dormido. ¿Ya? O sea, lo tengo despierto con ese chantaje. Digo. ¿Cuál es el objeto para hoy? O sea, No, por ¿cuál? supuesto. El La objeto pregunta, para hoy, ¿qué me lo dice? A ver, ¿cuál es el objeto para hoy? pues la pregunta que planteó
como organización para el desarrollo de este módulo, que El eh, objeto de nuestro, o sea, del trabajo de hoy, ¿cuál es? Así puntual, dígamelo así, objeto. ¿Cuál es el objeto? A ver, Eliana, ¿cuál es el objeto? La cosa sobre la cual recae nuestra reflexión, discusión, debate, sí, Nuestros videos de las sesiones anteriores. o sea, nosotros somos en este momento el objeto, o sea, nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos, o sea, yo, en otras palabras, y eso se hace en IAP, ¿ya? Porque, o sea, la condición de cambiar de sujeto a objeto, sujeto, ¿verdad? O sea, les devuelvo o lo devolvemos. Entonces vamos a ver, porque ahí estuve yo. Entonces la pregunta es, ¿y qué tan dialógico es este señor Chajín? ¿O qué tan dialógica es esta sesión? ¿Ya? Ahí está el objeto. O sea, hablemos sobre los dos videos que les compartí. Bueno, ahora sí, tienen la palabra Eliana. ¿Y qué se me hizo? ¿Quién más fueron? Y Rosana fue. Ok, y Angélica, perdón. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, bueno, primero que todo, buenas noches a todos nuevamente. Todos estamos aquí pues ya, así como lo dijo pues el profesor Hanner, ya un poco cansado y todo eso. Yo nada más quería dar como mi conclusión del tema, pues por lo que pude escuchar ya pues de mis demás compañeros, porque todos estamos hablando no de lo mismo, pero sí desde nuestro punto de vista sobre los temas que hemos estado abordando dentro de, pues justamente de este diplomado. El primer video, a pesar de que es una reflexión del primer foro que se nos mandó a hacer, se nos criticó el hecho a nosotros como estudiantes de no haber generado un debate a partir de justamente de esas opiniones de nuestros demás compañeros sobre su concepción del tema que estábamos tratando. Y es justamente, creo que más que un análisis solamente del foro, un análisis que deberíamos tener para todo en nuestra vida, de tener que analizar y generar debate, que a pesar de que los conceptos que cada uno de nuestros compañeros tenía era acertado con respecto al tema que se estaba tratando, pues no hablábamos mucho sobre eso, solamente dábamos nuestra propia concepción de lo que estábamos viendo y ya, ahí finalizaba, ahí quedaba y simplemente pues lo dejábamos ahí. Y justamente eso era lo que usted nos quería hacer ver pues en la primera clase, de que no habíamos generado ese debate entre nosotros mismos sobre esos conceptos que a pesar de que estén bien planteados, no los tratamos. Y con respecto pues a la clase pasada sobre estos dos filósofos y cómo se implementaban o cómo se estaba viendo la educación hoy en día, que es un tema que también es bastante controversial al cual hay que darle pues mucha atención. Y creo haber citado ayer en mis propias palabras de que el tema no es solamente saber de didáctica y saber el término, sino saber aplicarlo dentro de las aulas de clase, porque es ahí donde se ve la verdadera transformación de lo que nosotros queremos hacer como docentes, que es en lo que nos estamos formando. Saber los conceptos, tenerlos claros está bien, pero debatirlos y debatirlos con nuestros estudiantes para poder construir conocimiento dentro de las aulas de clase es lo que va a marcar la verdadera diferencia, no solamente para nosotros, sino también para el país en general, porque la gran mayoría de los docentes que están aquí están formando profesionales, profesionales que en un futuro van a dar la cara no solamente por la Universidad Popular del Cesar, sino por el departamento, por la región y por el país. Y qué mejor que seamos nosotros mismos los que a través de estos conceptos generemos reflexiones, críticas, debates que puedan servir para toda esa formación académica y profesional, que es lo que estamos buscando, es lo que estamos tratando de buscar dentro de nuestras propias enseñanzas, de nuestras lecturas de vida, de nuestras historias de vida para nuestros estudiantes, para que ellos tengan esta reflexión, la lleven hacia futuro y creo que es por esa misma razón que estamos dentro de este diplomado, no solamente para formarnos más como investigadores, sino también como profesionales y como personas, porque no hay que ser, no tenemos que tener necesariamente un estudiante para poder generar este tipo de temas que son muy importantes. Muy bien, muchas gracias.
Sigue Ana, Ana Jimena, sí. ¿Seguro no había otra persona antes que yo? No, yo creo que yo ¿No? la vi a usted, sí, Se sí, sí. motivó, profesora Ana. No, profesora Ana. Bueno, yo lo que alcancé a observar es que nosotros nos quedamos en la descripción. Muy a pesar de que usted, doctor Miguel, intentó llevarnos a, a proponer posturas con fundamentos teóricos, creo que solamente dos personas lo hicieron, que fueron el profesor Hanner y la doctora Marta. Los demás todos nos quedamos en la descripción, estoy hablando del primer video, nos quedamos en describir. Y eso en la segunda parte, porque cuando se nos pidió describir la, la temática de la película, pues no lo hicimos. Creo que ninguna de las personas que intentó hacerlo en realidad hizo la descripción que el docente nos pidió. Siempre estuvo cargada de opiniones y en el momento en que sí debíamos debatir, nuestras opiniones se quedaban en la descripción y sin el fundamento científico. En el segundo, pues lo mismo y sí, con algunas posturas un poco diferentes, pero no se generó debate, no hubo contraposición a lo que el otro decía, y a mí me preocupó una cosa, y de pronto no estoy tratando de justificar, pero ¿será que sí el tiempo nos dejó? Tendría que darse en ese momento porque o estaríamos esperando a escuchar más opiniones para empezar a plantear otras posturas con respecto a lo que estaban diciendo los compañeros. En realidad no lo sé, pero eso fue lo que percibí de los videos. Sí, eso. Creo que se me está olvidando algo que había anotado, pero principalmente eso. Muy bien. Un comentario para Angélica, estás alzando la mano, ¿verdad? O sea, a ver, es importantísimo para, es más, sin eso no hay, o sea, sin reflexión epistemológica acerca de la diferencia entre el sujeto y objeto, no, o sea, no hay ciencia. Porque, a ver, los sociólogos, por lo menos los sociólogos, siempre decimos, lo que pasa es que estamos en un contexto, ¿ya? Sí, estamos en un contexto. Y que el contexto nos constriñe, ¿verdad? Que la misma institución, o sea, ¿no? Que como quien dice, nos niega la posibilidad de pensar, pero, pero nosotros, a ver, a los que están dormidos, voy a ver si ¿por qué yo no puedo asignarle una calificación? Yo lo he hecho varias veces, este mismo semestre lo he hecho, ¿ya? ¿Por qué no le puedo calificar a todo el curso con 5? Y me dirá alguien, ¿y qué sentido tiene eso? Dice, espérate un momentico, ¿ya? Yo primero le pedí que se autoevaluara, ¿ya? Sobre la base, ¿verdad? Segundo, le pedí que hicieran una coevaluación. Y tercero, hice la evaluación, ¿ya? Y en el promedio, alguien de pronto tuvo el promedio 380, 445, y vengo yo y le asigno nota, calificación de 5, ¿ya? ¿Qué le pasó? ¿Será que tuvo el profesor pereza? Igual que cuando le decía, bueno, yo abandono la clase, vamos a ver qué pasa. Resulta que yo tuve una confusión un día con el horario y les digo miércoles, perdóname, ¿cómo resolvemos esto? ¿Me esperan o hacemos la clase virtual? Porque les confieso, realmente pensaba y me di cuenta porque en ese momento le estaba mandando un mensaje al grupo por WhatsApp y me responden, oiga, profesor, hay clase. Y yo, ¿está pasando algo en la universidad? ¿Por qué me preguntan eso?
Ya, y entonces es que me doy cuenta que realmente yo, despistado, ¿verdad? Se me había pasado la clase. ¿Sabe qué ocurrió? Que yo aproveché toda esa oportunidad para seguir conversando y un grupo de estudiantes se quedaron. Prácticamente desarrollamos la clase con el grupo de estudiantes, los otros se fueron y cuando llego yo a la siguiente clase le digo, espérate un momentico, o sea, ¿quién merece un 5? Eh, eh, un estudiante excelente. Ustedes se calificaron ¿cómo? ¿Verdad? Las calificaciones ninguno tenía nota de 5 y entonces yo se las regalé, les regalé el 5. ¿Cómo es que ustedes me dicen hoy, ¿verdad? Que tienen un 5 cuando mire lo que acaban de hacer. O sea, a ver, ¿qué es lo que yo traté de lograr con esa, digamos, oportunidad? Decirle, espérate, ¿para qué estamos aquí? Yo te puedo asignar un 5 pero allá el contexto, ese es el que te va a evaluar verdaderamente. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu rol aquí? El problema no es 5, ni 4, ni 3. Yo le decía, yo nunca le pedí a mis hijas a ver cómo iban pero sí me interesé por lo que hacían, por cómo pensaba. O sea, porque es que esto se vuelve, la evaluación es una cosa que en el fondo yo pienso que es perversa, porque lo que hace es condicionarte. O sea, ¿quién dice, verdad? Porque hay unos parámetros y ahora con estas pruebas, ¿verdad? Por lo internacional es peor. Pero, o sea, nos hace pensar, nos promueve el pensamiento crítico y creativo de estas pruebas, o nos condiciona, o sea, de alguna manera, cualquiera podría decir que es un enfoque conductista sobre algo. Bueno, esto, para decirle verdad, y hasta se me va la idea y me bajaron la mano allí, ¿ya? De Rosana, ¿quién alzó la mano? Mire esto, voy a aprovechar la oportunidad que me pasó. No me había pasado en los 4 días. Hice el anacoluto, que es una cosa que yo hago permanentemente, el paréntesis, para tratar de conectar con una cosa, y se me fue la idea. Y se me fue la idea. Y realmente esto no es una trampa, ¿ya? Puse el ejemplo y no recuerdo por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Le pregunto entonces a los estudiantes, en este caso, la pregunta incluso va para ustedes. ¿Qué estaba diciendo yo antes de este comentario del tema de las notas? Porque es que si el estudiante no me puede conectar, o sea, si no me puede regresar para que yo recuerde por qué estaba haciendo, entonces él no estaba en el tema, o sea, no llevaba el hilo. Porque es que toda conversación es así. O sea, toda clase es de alguna manera cerrada y abierta al mismo tiempo, porque la clase se debe dictar. Vamos, estamos hablando, el tema central, ¿verdad? De hoy tiene que ver, ¿verdad? Con repensar, con, ¿verdad? Y a partir de y muy buena exposición la que acabo de escuchar, muy crítica sobre cómo estamos asumiendo nosotros el asunto, pero yo me perdí, o sea, cómo regresar a donde estaba, ¿verdad? Y conectar. Eso es una magnífica oportunidad incluso de, digamos, retomar el proceso. O sea, que no quede con las clases como una cantidad de retazos, cuando mire, observe qué es lo que hace cuando usted propone, Ana Jimena, se me está olvidando tu nombre, cuando decimos que hay un foro, lo mismo que hemos visto, lo mismo que nuestra profesora se fue, que yo dije cómo me alegra escucharla, que ella no estuvo aquí, resulta que observó lo mismo que hemos observado nosotros. Y ahora, Ana Jimena, si yo no te estoy malinterpretando, nos estás diciendo, nosotros estamos en lo mismo, o sea, estamos haciendo lo mismo, y por eso es importante repensarnos. Por eso es importante nosotros ya considerarnos sujetos, pero al mismo tiempo objeto, porque o sea, tenemos una mirada crítica, o sea, reflexiva, ¿verdad? Otra vez, o sea, ¿será que estamos haciendo las cosas? O sea, o somos los sujetos, ¿ya? Y entonces el otro es lo pasivo. A ver, una vez me metí en un tremendo lío cuando escribí una cuestión, una nota periodística, el profesor fracasa cuando los alumnos fracasan. O sea, si los alumnos fracasan, no es, o sea, a ver qué está pasando con el profesor. No tendrás que revisar realmente qué está pasando ahí. Bueno, ahí quiero dejar el paréntesis, para que no me ayuden
a buscar dónde fue que me perdí en la primera. Angélica y nuevamente Ana Jimena. Hola. Sí, bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, con respecto a lo que son los temas del día de hoy, que había que continuar, ya entiendo, porque él no había estado en las otras sesiones, la película de Manos Milagrosas y los dos videos. Con respecto a esta película, es verdad lo que acaba de también, ¿no? de comentar. ¿Cuáles son esas miradas o esos diálogos de poder analizarla desde el punto de vista didáctico, que yo creo que finalmente nunca se pensó, ¿no? Que esta película pues fuera diseñada o estuviera diseñada precisamente para hablar de una didáctica dialógica, ¿no? Sí, para comentarla tal vez como un corto, como una película, como lo que fuera, pero en otro contexto. Sin embargo, podremos analizar que aquí la compañera Mariela, que es lo que hago en el foro, platicar al respecto y orientar este momento con respecto a que vemos en la película, desde mi punto de vista, hay un diálogo y una comunicación totalmente en todos los aspectos, puesto que Ver Carson enfrenta, ¿no? Una serie de desafíos desde su propia individualidad, pero también ante la interacción con la madre, con su hermano, con él mismo, ¿no? Después, lo que podemos observar también es que con la madre, ella que hace rato usted también comentaba que qué le había hecho interiorizar a esta mamá, que no era nada más porque trabajara en estas casas y viera un modo de vida diferente para impulsar a sus hijos a que estudiaran y que tuvieran otro entorno, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, esa relación que tuvo la mamá que fue con Carson, pues precisamente no implicar ese diálogo constante y transferirle esos conocimientos y el mirar y lo que dice Pablo Latapizarré en algún momento de tener hambre de aprender, el tener la necesidad de aprender y que creo que es lo que ella pudo transmitirle también al hijo, puesto que ella no sabía leer. Entonces, ella al no saber leer, me supongo que en ese momento dijo, bueno, es que mis hijos no se pueden quedar tampoco con esa parte y entonces transmite esto, ¿no? Del querer aprender a través y se libera ella misma de esa propia circunstancia de vida a través de sus hijos. Después lo que observo es la reflexión y el aprendizaje que hay con el doctor con respecto a que se le brindan diferentes oportunidades para reflexionar sobre sus propias acciones, ¿no? En ese momento en el que él, pues, intenta herir a su amigo, vamos a decirlo así, entre comillas, que es el que le consigue el arma y en ese momento creo que es crucial en la película porque se da cuenta de hasta dónde puede llegar él en su grado de violencia, de sus propias acciones y de las decisiones que toma. Entonces hay también algo que impacta dentro de la didáctica, el aprendizaje colaborativo. Ese aspecto colaborativo entre la novia posteriormente para poder realizar esas lecturas y como bien se dijo hace rato, que finalmente él aprende más leyendo, ¿no? Porque así lo fueron cultivando desde la propia casa, ¿no? Cuando jugaba en la televisión y contestar las preguntas y le dijeron que tenía que ir a la biblioteca o lo tomó como un distractor, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje colaborativo es un aspecto importante para mí de la didáctica dialógica y sobre todo porque puede desarrollar esas habilidades sociales, ¿no? Que de escuchar, de tener empatía por el otro, de analizar sus propias acciones y cómo puede conectarse con el otro ya cuando está en el momento de realizar la cirugía para esta separación de estas niñas, ¿no? Sí. Supera obstáculos definitivamente, ¿no? Y con respecto, perdón. Sí, sí, sí. Sí, y con respecto a lo que tendríamos que haber analizado con lo del Ken Robinson, como dice el compañero, son contextos diferentes, sí, pero también desde mi punto de vista es que
los modelos educativos en Latinoamérica o en nuestro continente están fundamentados de alguna u otra forma desde el periodo en el que fuimos conquistados, en el que nos llega la información del otro continente hacia este, y nos van formando en esa parte. Entonces sí hay que repensar esa parte del no pensar, porque se sugiere una reflexión crítica, hay que ser analítico, hay que ser crítico de nuestra propia sociedad, porque académicamente es verdad, ¿no? Como dice Ken Robinson, en el modelo educativo actual, la inteligencia es subestimada. Y esa estructura educativa tiende a penalizar hasta cierto punto y a marginar al que es diferente. Es muy cuestionado ese pensamiento independiente, aquel que piensa de forma original o de formas establecidas que tendría que tener la mayoría, es el más cuestionado. Sí, muchas Entonces, gracias. desde mi punto de vista, pues hay muchas circunstancias que tendríamos que ver, ¿no? La inteligencia como una cuestión diversa realmente o qué más, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, como ya, o sea, yo cuando llegan estos minuticos así son para mí estresantes porque se nos agotó el tiempo. Por mí no, yo pudiera seguir hasta las 3 de la mañana. Este, pero bueno, tenemos 6 minuticos. Como Ana y Mena alzó la mano, yo pienso que sería, digamos, la penúltima participación en razón de cumplir con el horario y ya son 5 minutos. Entonces son dos cosas que quiero decirle. Una, para que Ana nos ayude y la otra pregunta es abierta, que la podemos responder como alzando la mano, porque no habría más tiempo. Gretel, Teresa, pues nos escribe aquí en el chat. El objeto, ¿verdad? El objeto digamos, de la sesión de hoy, el objeto son los materiales, que en este caso son los videos, ¿ya? Ese es el objeto, o sea, nosotros debimos, o lo hicimos, o no sé si lo hicimos, ¿verdad? Reflexionar en torno a lo que hicimos, a las dos clases anteriores, o sea, nosotros mismos, ¿verdad? Nos pusimos en la lupa, o sea, nos desdoblamos de sujeto a objeto. Entonces, tienes la palabra, Ana, pero hay otra cosa para que Ana Jimena nos administre esos 4 minutos, y es que viene la pregunta, ¿superamos la clase anterior? O sea, hoy estuvimos mejor que en los dos videos que les entregamos, o vamos a llamarle, es que si decimos errores y eso suena como muy, o sea, mejoramos hoy con respecto al tema de lo dialógico, al ideal o a la posibilidad de lo dialógico. Bueno, Margaret también, Corso, no, Silat, nos está también alzando la mano. Entonces, 2 minuticos para cada uno para que nos diga, Yo creo que me llevo uno solo. Bueno, listo. Bueno, primeramente, darle las gracias por ese ejercicio porque me pareció genial. Este ejercicio en algún momento lo había hecho, me lo dejó la pandemia, que nos tocó hacer clase virtual y lo hacía para valorar mis clases y lo que transmitía a los estudiantes. Esta vez me vi como estudiante y le aseguro que vi muchas cosas que con las que cuestiono a mis estudiantes, las vi en mí. Y me deja una pregunta para reflexionar, me la dejó a mí, no sé si los demás lo quieran tomar, la motivación, mi motivación y la motivación del estudiante, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes, pero que juegan un papel fundamental para que se dé la dialogicidad. Y con respecto a si superamos lo anterior, como diría el profesor, superó, no, al respecto no de la ortografía, sino de la dialógica, yo creo que mejoramos como 2 rayitas. Bueno, gracias. ¿Qué nos dice Silat? 2 rayitas así de nivel de batería, de 11:57, que por aquí no se va a quedar dormido nadie. Bueno, pues efectivamente, como señalaba al inicio, pues es el corazón del lector el que cambia. A medida que vamos conociendo más, vamos de pronto enriqueciendo las interpretaciones que podamos realizar de lo que nosotros mismos construimos, porque es un diálogo de nosotros.
pero pues ya hoy jueves vamos teniendo una madurez. Es lo interesante. Y pues creo que también que nadie ha quedado quieto. Todo el mundo está con deseos de participar. Y todavía estamos hablando incluso del video de Carson. Así que, pues, excelente. Aquí tengo 11:58, tenemos 2 minutos. 2 minutos para preguntar, de pronto, alzando la mano, si superamos la clase de ayer. ¿Será que alzamos la mano o lo inverso? Porque de pronto es que están dormidos algunos. O sea que más bien que alcen las manos los que piensan que no la superamos. ¿Qué les parece? Que todos están despiertos, nadie levantó la mano. No, esa es una trampa para poder decir que mejoramos, porque se le digo, alcen la mano los que piensen, de pronto alzan la mano dos, pero entonces los otros eran que estaban dormidos. Entonces, quiero que juegue a nuestro favor. O sea, alcen la mano los que piensan que no superamos las sesiones anteriores. En, en, en lo ideal de lo dialógico. Bueno, parece que hubo consenso. Fíjate qué forma de resolver los conflictos. Yo creo que se nos agotó el tiempo. Ojalá yo sí creo que pudimos haber avanzado, creo que sí. Y bueno, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Mañana podrá haber sorpresa. La sorpresa de hoy era presentarle las dos profesoras que siguen en el diplomado. Bueno, muchas bendiciones, 12 en punto. ¿Ya? Feliz noche para todos, buen descanso. Gracias. Hasta mañana. Que no se despide porque está dormido hasta mañana, sí. Gracias, doctor. Gracias. Saludos. Tengan una linda noche. Igualmente, gracias. Buenas noches. Profesor Miguel, ahorita se va a dar cuenta que se quedó dormido. No, es que yo me voy a quedar hasta que se va. Yo soy el último que debo cerrar la cámara. Chao. Mira, no, estamos dormidos, Miguel, ¿oíste? Lo que pasa es que estoy escuchando desde aquí, desde el canal de Gustavo. No, es que si ya, o sea, si ya es se buenos despide días todo aquí en Venezuela, ¿oíste? Es la 1 de la mañana, las 2. Eso quiere decir que estamos muy motivados, automotivados.